comenzar el acto tal y como estaba previsto. Ya sabéis que tenemos una cierta limitación horaria, más o menos a las 10 menos 10 tendríamos que terminar, y seguro que habrá motivo para hablar y hablar y hablar, y preguntar y discutir. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos una vez más aquí convocados por el programa Cartagena Piensa, que como sabéis pues se está desarrollando, entre otras muchas actividades, un ciclo que se llama Transición Ecosocial o Colapso, en el que ya tuvimos hace un tiempo a Jorge Richman. Hoy tenemos a Yayo Herrero y concluirá el día 11 de diciembre con una conferencia del científico Antonio Turiel, a la que estáis todas y todos invitados también. Bueno, pues nosotros estamos muy contentos porque Yayo es una persona que tiene una agenda complicadísima, múltiples tareas, es requerida por todo el mundo todo el tiempo y ha logrado hacerse un hueco para estar con nosotros aquí. No voy a decir muchas cosas sobre ella porque está Julia, que va a hacer las funciones de presentadora. Julia es otra compañera de la región, a la que conocemos también bastante, ha estado ya en el programa Cartagena Piensa en algún otro momento y bueno, ella es directora técnica en este momento de la Fundación Nueva Cultura por el Agua, miembro del Comité Científico del Mar Menor hasta que deje de serlo. Y bueno, creo que va a ser muy interesante. Ya sabéis que el título de la charla que nos ha propuesto Yayo es Hacia una economía política que reconstruya, una economía y política que reconstruyan los vínculos con la tierra y entre las personas. Pues yo no tengo nada más que deciros, más que vamos a escucharlas. ¿Qué os parece? Bueno, lo primero, muchas gracias a todos los que habéis venido. La verdad es que yo creo que nos sentimos muy bien acompañadas por todos vosotros. También darte a ti las gracias, Yayo, por estar aquí. Yo me siento muy feliz de que tengamos también aquí a Yayo, porque creo que nos va a abrir perspectivas que yo creo que van a ser enormemente interesantes. Va a costar trabajo acabar en el tiempo en el que lo vamos a tener que hacer. Y simplemente, bueno, pues que sepáis que Yayo Herrero es licenciada en Antropología Social y Cultural, es diplomada en Educación Social, es ingeniera técnica agrícola, con lo cual la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, digamos que lo lleva inoculado desde el principio. Y además es diploma de Estudios Avanzados en Pedagogía, con lo cual posiblemente si queremos visualizar qué es lo interdisciplinar, probablemente podríamos poner una foto tuya y se quedaría bastante claro. Yayo ha coordinado el área de conocimiento en red y de divulgación del Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental, que está inscrito en la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido coordinadora estatal de Ecologistas en Acción y por tanto tengo el orgullo de haber sido, de ser compañera también por Ecologistas en Acción, y ha participado también en numerosas iniciativas sociales sobre promoción de derechos humanos y en el ámbito de la ecología social. Desde enero de 2012 Yayo es directora de FUEM, que es una fundación que trabaja en el ámbito de la educación y también en el ámbito del pensamiento y de las iniciativas ecosociales, y es también tutora del máster en Educación y Sistemas Complejos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y bueno, Yayo es, entre otras cosas, también es investigadora, y sus líneas básicas de investigación pues, se centran en la crisis ecológica actual, una crisis que deriva del modelo de desarrollo y de producción capitalista, y desde luego hay que decir que es una de las investigadoras más influyentes actualmente en todo lo relativo con el mundo del pensamiento ecofeminista y ecosocialista, al menos en el contexto europeo. Y desde luego, bueno, pues entre otra serie de resultados cuenta con numerosas publicaciones tanto en el ámbito académico como en el ámbito divulgativo. Así es que es un honor para nosotros. Muchísimas gracias y el micrófono es tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quiero agradecer es la invitación. Estoy encantada de poder compartir este espacio y de haber podido venir efectivamente y de que me invitarais. Y además doblemente contenta si la persona que tengo al lado de la mesa y me presenta es Julia, ¿no? Persona que cuando yo empecé en Ecologistas en Acción, para mí era una persona que ya estaba ahí arriba en los temas que
tocaba, en los temas que trabajaba y de la que tanto he podido aprender, ¿no? Por tanto, doble alegría y doble gusto en poder estar aquí. Bueno, en el rato que vamos a compartir, yo lo que querría es hacer con vosotros y vosotras algunas reflexiones. El punto de partida, quizás un poco provocador, va a ser el de decir que nos encontramos en un momento en el que la economía, la política y la cultura occidental, que ha sido expandida al resto del mundo a partir, sobre todo, del comercio y de la guerra, podría decirse que le ha declarado la guerra a la propia vida, es decir, hemos construido una forma de organizarnos materialmente que directamente se opone a las bases materiales que sostienen la propia vida humana. Luego vamos a entrar en esto y vamos a tratar de detallar cuáles son, digamos, esos pilares que sostienen la destrucción. Después vamos a incidir un poquito en por qué, cómo es posible que en un mundo, en una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento, cuando sabemos más que nunca sobre el funcionamiento de los ecosistemas, sobre el funcionamiento de la vida y sabemos en realidad más que nunca sobre tantas cosas, podemos seguir apostando por modelos económicos que directamente destruyen lo que ya sabemos cómo funciona. ¿Cuáles son esos mecanismos, cuáles son esos mitos y creencias que sostienen un modelo que es tan dañino para las personas y tan dañino también para la naturaleza de la que dependemos? Para en el último momento tratar de apuntar algunas líneas de salida que ya adelanto que no son ni una hoja de ruta ni un conjunto de recetas que permitan que se puedan poner en marcha mañana, sino que las voy a establecer en términos de disputa, porque hay que disputarlas, ¿no? Luego trataré de ir justificando estas afirmaciones. Bueno, pues decíamos que estamos viviendo un momento en el que hemos declarado la guerra a la vida, y para afirmar esto, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué es lo que sostiene la vida humana? ¿Qué es lo que hace que las personas que estamos aquí podamos estar respirando, podamos estar vivas? ¿De qué depende que podamos estar vivas? Y hay como dos grandes dependencias, dicho de una forma un poco simplificada, dos grandes dependencias que tiene la existencia humana. En primer lugar, somos seres radicalmente ecodependientes. Dependemos de la naturaleza. Todo lo que comemos, vestimos, las sillas en donde nos sentamos, la luz que nos ilumina, todo es fabricado y es generado a partir de materiales de la corteza terrestre o a partir de ciclos naturales que pueden ser de alguna manera utilizados por los seres humanos, por su economía y por su tecnología, pero que no son fabricados ni producidos por los seres humanos. Luego entraremos en esto. Por tanto, como seres vivos que somos, somos naturaleza. Vivimos insertos e insertas en ella y de alguna manera la posibilidad de que exista vida humana pasa porque esa naturaleza siga funcionando como ha venido funcionando más o menos desde que apareció Homo sapiens en este planeta, que llevamos aproximadamente unos 150-200.000 años, apenas un tiempo limitadísimo de lo que es el conjunto de la historia de la vida, ¿no? Vivir y ser ecodependientes significa que estamos radicalmente sujetos a los límites físicos que tiene nuestro planeta Tierra. Cuando hablamos de una forma un poco antropocéntrica, pero cuando hablamos de los recursos de la naturaleza, nos referimos inmediatamente a los recursos que llamamos no renovables, que son los minerales que hay en la corteza terrestre, es el petróleo, es el gas natural, es el carbón. Esos recursos no renovables pueden ser usados simplemente hasta que se agotan. Es decir, existen en una cantidad predeterminada en la corteza terrestre y la economía, las personas, los metabolismos económicos los pueden utilizar simplemente hasta que se agotan. Pero lo que llamamos renovable también tiene límites. Los límites vienen dados por la velocidad a la que se pueden renovar esos bienes. El ciclo del agua es renovable, pero cuando se utiliza mucha más agua a una velocidad superior a su tasa de regeneración, ese bien renovable también puede entrar en declive y en agotamiento. Muchos otros ciclos naturales, como por ejemplo los que degradan todos los residuos generados, también son ciclos que funcionan de una forma que se regeneran permanentemente.
Pero cuando el flujo de residuos es mucho más veloz que la velocidad a la que funcionan los ciclos que los degradan, esos residuos quedan sin poder ser degradados y lo que sucede es que aparecen estos procesos que llamamos de contaminación. Yo vengo hoy de una ciudad, les estaba comentando, que tiene una capa negra tremenda y yo es la primera vez que estoy notando que no puedo respirar. O sea, llevo tosiendo 3 o 4 días y con una sensación que no se sabe si es de ansiedad o simplemente que no te entra el aire, ¿no? Es decir, esos ciclos naturales que de alguna manera son capaces de degradar los residuos generados se encuentran saturados. Es lo mismo que le sucede a una alcantarilla cuando la tromba de agua que hay es tan grande que deja de poder tragar y se producen inundaciones aunque haya alcantarillas, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes y ser seres ecodependientes significa que estamos sujetos a los límites físicos del planeta y eso significa que sobre esta superficie físicamente limitada nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma permanente. Ni un arrecife de coral, ni un bosque de robles, ni una población de conejos, ni una ciudad, ni por supuesto el conjunto del sistema económico capitalista, mientras para poder crecer requiera extraer cantidades crecientes de minerales, requiera utilizar de forma creciente los productos de los ciclos de la naturaleza o requiera generar cantidades crecientes de residuos que dejan de poder ser degradados. Por tanto, como luego veremos y matizaremos un poquito más, en realidad lo que llamamos crisis ecológica, que es la expresión, digamos, en la Tierra de esta guerra o de organizar la vida en contra de la propia vida, esa crisis ecológica se plasma sobre todo en una tensión, en una oposición, en una colisión entre los límites y los tiempos de la naturaleza y la dinámica expansiva y acelerada de un metabolismo económico que de alguna manera utiliza cantidades ingentes de energía y materiales, ¿no? Y genera cantidades ingentes de residuos. Pero decía que había 2 dependencias materiales y con bastante frecuencia la segunda, aunque la reconozcamos permanentemente, se nos olvida y forma aún parte menos, en menor medida todavía, del campo de estudio económico, ¿no? Somos seres radicalmente interdependientes. Eso quiere decir que la vida de un ser humano en solitario es físicamente inviable. De primeras, alguien nos tiene que haber parido para que estemos, pero luego a lo largo de toda la vida y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, la vida es inviable si no hay personas de otras edades, normalmente de otras generaciones, que dedican una cantidad enorme de tiempo de trabajo a cuidar de algo tremendamente material, que es el cuerpo vulnerable y finito también en el que transcurre encarnada la vida humana. Pensemos en los primeros años de una criatura no sobrevive en sus primeros años de vida si nadie la cuida. Y hablo de algo tremendamente material, de alimentar, de mover, de trasladar, de dormir, de asear, por supuesto también de abrazar, de querer, de mimar. Pero tenemos toda esa parte material que hace inviable la supervivencia de una criatura en sus primeros años de vida. Pensemos en el momento de la vejez. Somos pueblos enormemente envejecidos, los que habitan los países llamados ricos de Europa o, por ejemplo, de Estados Unidos o de Japón. Pueblos enormemente envejecidos, donde la esperanza de vida estupendamente ha crecido mucho, pero muchas de esas personas que llegan a muy viejitas pueden pasar una parte significativa de sus últimos años de vida en unas condiciones de tremenda vulnerabilidad. Hay mucha gente que no se puede ni levantar de una cama, ni volverse a acostar, ni comer por ella misma, ni asearse, ni salir a la calle, ni moverse, y necesita de nuevo una gran cantidad de tiempo de trabajo. Insisto mucho en la materialidad, porque si alguna persona de las que estáis aquí trabajáis o tenéis que cuidar a alguna persona mayor, se sabe lo que es mover cuerpos que tienen dificultades, es decir, es trabajo enormemente material y un trabajo también afectivo, ¿no? Muchas veces cuando decimos afectivo no quiere decir que sea positivamente afectivo. No son lo mismo los cuidados al inicio de la vida que los cuidados de acompañamiento al final de la misma, ¿no? Pensemos en una persona que tenga diversidad funcional,
o que tenga alguna discapacidad seria, que necesitará alguien o alguienes al lado que le acompañen durante toda la vida para poder tener una vida que merezca la pena vivirse. Pero cualquiera de nosotras, si en algún momento hemos estado escayoladas y hemos tenido una rodilla, por ejemplo, inmovilizada, sabemos que pasan unos cuantos días en donde tenemos la necesidad de que haya otras personas alrededor que nos ayuden para llevar adelante las funciones vitales más básicas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no hay vidas autónomas y completamente independientes. Todos y todas vamos a ser dependientes en algún momento de nuestra vida. Todos y todas somos personas interdependientes. La vida sin cuidados de los cuerpos vulnerables no es viable ni posible. Y lo que sucede es que en el marco de la mayor parte de las sociedades de todos los lugares del mundo y en muchas épocas de la historia, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables han sido mujeres. Y lo han hecho en espacios invisibles a la economía y a la política, como suele ser los hogares, donde hay personas que pueden pasar varias décadas de su vida, como decía el cartel que había allí al inicio hablando de los libros, estando disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, sin que ese trabajo, sin que esa tarea sea reconocido como trabajo ni les genere ningún tipo de derecho individual. Es decir, si esas personas van a tener protección, por ejemplo, económica en el momento de la vejez, no será por la aportación que ellas han hecho, un trabajo sin el cual no podemos existir como especie. Será porque han estado casadas con una persona que sí que ha participado en el mercado laboral. Luego retomaremos con esto porque tiene que ver mucho con este planteamiento de cambio o de perversidades que ha tenido la lógica económica en la que vivimos inmersas, ¿no? Por tanto, somos seres secodependientes y sujetos a los límites físicos de la Tierra. Somos seres interdependientes, vivimos encarnados en cuerpos vulnerables y se necesita a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, cuidados para poder sostener la vida. Pues bien, lo que sucede es que hemos conformado una cultura y una economía que desconoce ambas dependencias, que no las mira, no las considera, no las cuenta y directamente ni siquiera es capaz de enterarse cuando éstas se deterioran. Y al no enterarse, porque ni siquiera tiene indicadores que le permitan enterarse, lo que sucede es que cuando se deterioran estas capacidades a pasos agigantados, se deteriora la propia vida y no sabemos ni reconocer dónde está el origen de nuestros problemas. Entramos ahora, por tanto, a rastrear cuáles son algunos de los elementos que han hecho construir un modelo económico que directamente deteriora las propias bases materiales que nos sostienen como personas, ¿no? Bueno, pues desde mi punto de vista, el pecado original, por así decir, de la cultura occidental lo podemos ya rastrear de antiguo cuando nos vamos a las raíces, lo que se llaman las raíces clásicas del pensamiento occidental. Yo no sé si os acordáis cuando estudiábamos en el cole a Platón, y Platón era un filósofo que distinguía entre el mundo de las cosas y el mundo de las ideas. Decía Platón, una cosa, o sea, algo es el mundo de las cosas, la naturaleza, los cuerpos, y llamaba cosas aquello que se pudría, que se corrompía, que se deterioraba, que no era para siempre, es decir, era aquella naturaleza o aquellos cuerpos que estaban sujetos a procesos de muerte y desaparición, era lo material. Separado del mundo de las cosas, decía Platón que estaba el mundo de las ideas, que residía en la mente, que residía en la razón, y que lo que hacía era que eso sí que se mantenía inmutable, era un alma que escapaba de los cuerpos en el momento de la muerte y permanecía de forma inmutable eternamente, y ese alma o esa mente era lo que otorgaba la condición humana a los cuerpos que si no eran simplemente cosas o naturaleza. Esto que nos puede sonar como una elucubración así muy grande, vamos a ver la importancia que tiene cuando analizamos cómo eso toma cuerpo político. Hemos estudiado también y hemos conocido mucho sobre la democracia ateniense,
el lugar en el que se inventó la democracia, de la que seguimos aprendiendo tanto y de la que tenemos tanto que seguir aprendiendo además, ¿no? Bueno, pues en el mejor momento de la democracia en Atenas, en el momento de mayor apogeo de ese sistema democrático, en Atenas, en aquellas raíces clásicas del pensamiento, podían existir aproximadamente, podían vivir unos 34.000 ciudadanos que iban al ágora, que era el espacio donde se reunían, que debatían, que pensaban sobre el mundo, que de alguna manera discutían sobre el universo, sobre los territorios que había que invadir o no invadir, y fruto de toda esa deliberación, que era la esencia de la democracia, se tomaban decisiones sobre la vida en común. Esos ciudadanos, de alguna manera, ponían en el centro lo que llamaban el interés general, el bien común, y se debatían toda esa suma de intereses hasta conseguir llegar a acuerdos. Esa era la esencia de la democracia en Atenas. Pero es más difícil encontrarnos cuentas sobre las otras personas que vivían en Atenas. En Atenas, además de 34.000 ciudadanos, podían existir en aquel momento unos 175.000 esclavos y esclavas, que no eran ciudadanos, que no formaban parte de esa asamblea que decidía sobre la vida en común y que no tenían derecho a acudir al ágora a debatir sobre cuál era el interés general y a debatir o a defender sus intereses a la hora de conformar ese bien común. ¿Cuál era la función de todos esos esclavos y esclavas? Pues eran básicamente mantener las relaciones de ecodependencia. Era sembrar, pescar, extraer minerales o extraer materiales, entre otras cosas, para construir el propio ágora y los propios templos donde se debatía y se aprendía sobre el mundo. Era el fabricar enseres, fabricar ropa, tejer, es decir, era interactuar con la naturaleza que proporciona todo lo que necesitamos para sostener la vida material y hacer esos trabajos de intermediación para conseguir los bienes y servicios necesarios para satisfacer su propia vida, un poquito peor que la de los ciudadanos y la de los ciudadanos, ¿no? Y todavía es más difícil que nos encontremos referencias sobre el tercer grupo de población que vivía en aquel momento en Atenas. Y es que además de 34.000 ciudadanos y 175.000 esclavos y esclavas, había 34.000 esposas de ciudadanos, que tampoco iban al ágora, tampoco formaban parte de la asamblea, ni tomaban decisiones sobre la vida en común. El interés general o el bien común se construía sin la aportación de esclavos y esclavas y sin la aportación de las esposas de ciudadanos. ¿Qué hacían las esposas de ciudadanos? Pues parir hijos e hijas de los ciudadanos, cuidarlos, cuidar al propio ciudadano, que se podía desresponsabilizar del cuidado de su propio cuerpo en la medida en que había otras personas que se lo cuidaban, y también cuidar a enfermos, enfermas y a personas mayores. Es decir, mantener todas las relaciones de interdependencia, cuidar de esos cuerpos vulnerables que no pueden sobrevivir si no hay cuidado, ¿no? ¿Por qué cuento toda esta historia? Porque de alguna manera, ya en aquel momento y con esa lógica que separaba los cuerpos y la naturaleza como si fueran algo separado de la razón y de la capacidad de pensar de las personas, se establece una noción de sujeto político, se establece una tipología de persona, que es una persona que nace desresponsabilizada del cuidado de los cuerpos y de alguna manera desconectada de los trabajos que interactúan con la naturaleza, pero no porque esa persona pueda vivir desconectada de la naturaleza o pueda vivir desconectada de su propio cuerpo o desresponsabilizada de otros cuerpos, sino porque esa persona que acude al espacio público, en un espacio privado, el doméstico e invisible, tiene toda una colección de gente que en posiciones de subvaloración, que en posiciones de sometimiento y de subordinación y con menos derechos, se ocupan de mantener todo eso que no se puede dejar de hacer si queremos que la gente esté viva. Bueno, pues esa noción de sujeto político, ese sujeto abstracto con el cordón umbilical cortado con la tierra y con el cordón umbilical cortado con los cuerpos, es el que se constituye como sujeto político universal.
Y a partir de ahí, en Occidente, en sus diferentes expresiones, lo que ha sucedido es que, aunque solamente a día de hoy algunos hombres y menos mujeres, también mujeres, pueden de alguna manera vivir como si no tuvieran cuerpo, como si sus hijos o sus mayores no tuvieran cuerpo y como si no hubiera límites en la naturaleza, resulta que la economía y la política global están construidas como si ese fuera el sujeto universal. Es decir, se han construido de alguna manera como si todo eso que hay que hacer para sostener la vida física no fuera necesario. Cuando vamos analizando, y esto me lo voy a tener que saltar porque no da tiempo, pero cuando vamos analizando cómo se construye toda la escolástica, cómo avanza la Edad Media, cómo llega el pensamiento en la modernidad, nos vamos encontrando que los propios pensadores que vienen después, Descartes, Newton, Bacon, que asientan un poco los principios de la vida moderna, siguen fuertemente instalados en ese pecado original, es decir, el de haber creado una tremenda fractura entre la cultura, entre lo que somos como personas o lo que creemos que somos como personas y toda esa dimensión material, los cuerpos y la naturaleza que nos parecen que es otra cosa distinta. Eso ha hecho que seamos una de las únicas culturas que hay en el mundo, la cultura occidental, que de alguna manera mira la naturaleza desde la exterioridad, como si fuera algo que está fuera de nosotros, desde la superioridad, como si fuera algo menos valioso de lo que somos nosotros como sujetos universales, y desde la instrumentalidad, como si de alguna manera la naturaleza fuera un gran almacén y un gran vertedero a disposición de los deseos de las sociedades, y como si los cuerpos fueran ese cuerpo máquina que es posible explotar para generar crecimiento económico. Ahora vamos a ir viendo de alguna manera qué instrumentos económicos son los que permiten crear, digamos, esta manera de mirar la economía que es tan perversa con la propia vida, ¿no? Y para eso vamos a hacer un pequeñito rodeo y os voy a contar un poco, bueno, algunas personas a lo mejor ya lo conocéis más que sobradamente, pero sí que quería incidir un poco en cómo se construyó el concepto de producción dentro de nuestro modelo económico. Es decir, la ciencia económica es un invento relativamente reciente. No siempre hubo ciencia económica y de hecho hay enormes discusiones sobre si la ciencia económica puede ser una ciencia exacta o, como ciencia social que es, no se puede anclar y no se puede agarrar en el mundo de los valores universales e inmutables que ya ni siquiera dentro de la propia física se defienden, ¿no? Pero la ciencia, digamos, la ciencia económica como ciencia nace en el siglo XVIII. Cuando nace la economía como ciencia, la primera escuela de economistas que habla de producción es la escuela fisiócrata, que es una escuela que nace en Francia. ¿Qué decían los fisiócratas que era producir? Pues lo decían un poco trabalenguas, pero yo lo voy a decir enterito porque a mí me gusta mucho cómo lo formulaba en la frase. Decían, producir es acrecentar las riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondo. ¿A qué se referían con esto? Ellos eran muy conscientes de que las verdaderas producciones que se podían repetir y mantener las hacía la naturaleza. Y por tanto llamaban producir a acrecentar la riqueza que la naturaleza creaba con ayuda de trabajo humano. Por ejemplo, la agricultura. Una semillita de melón en un suelo, con la fotosíntesis, los minerales del suelo, agua y el trabajo de la persona campesina que quitaba las malas hierbas, cuidaba el cultivo, lo mimaba cuando de alguna manera era necesario fertilizar o lo que fuera, pues de esa semillita nacía una mata de melón y de cada mata de melón salían varios melones plagados de semillas. Es decir, los fisiócratas no veían ningún problema en acrecentar la riqueza que hacía renacer la naturaleza con trabajo humano, siempre y cuando, decían ellos, no se menoscaben los bienes fondo. ¿Qué quería decir que no se menoscabaran los bienes fondo? Que no se explotara tanto la tierra que ya se agotara, digamos, todo el sustrato nutritivo que permitía que ese ciclo se reprodujera. Para ellos, por ejemplo, era producción, por tanto, la agricultura, era producción la pesquería, siempre y cuando no se pescase tanto que no permitiera que los peces se pudieran reproducir,
Era producción también lo de la forestal, mientras no talaras todos los árboles y no se permitiera que se reprodujese el bosque. ¿Qué es lo que para ellos no era producción? Ellos nunca hubieran hablado de producir mesas o de producir sillas. Llamaban producción a lo que la naturaleza regeneraba y lo otro eran transformaciones de esa producción. Pero eran muy conscientes de que el origen de cualquier producción era mantener la capacidad regenerativa de la tierra y extraer minerales a un ritmo que de alguna manera no forzara el agotamiento muy rápidamente, ¿no? La siguiente escuela económica, que ya es del siglo XIX, la voy a mencionar solamente, me la voy a saltar, aunque es importantísima, pero la voy a mencionar solamente a efecto de dos elementos que quería señalar. Es la escuela clásica. Para que nos situemos, Marx es un pensador de la escuela clásica de la esfera socialista y Stuart Mill es un pensador de la esfera clásica, pero de la escuela liberal. Estos pensadores, esta escuela, viene a plantear dos novedades con respecto a la escuela anterior. La primera de ellas es que le dan más importancia como motor de producción al trabajo humano que a la naturaleza. Es decir, ellos son muy conscientes de que la naturaleza es fundamental porque si no, no hay materias primas. Pero estamos hablando de que su trabajo se desarrolla al nacimiento de la revolución industrial. Y era imposible no ver que aquellas grandes fábricas con montones de personas, obreros y obreras, entrando todos los días en la fábrica, empezaban a producir bienes y servicios, llamaban ellos ya producción de bienes y servicios, a una escala que anteriormente no había existido, ¿no? Por tanto, le dieron más peso al trabajo humano como motor productivo que a la propia naturaleza. Y el segundo elemento que aportan es que hasta ese momento el conocimiento científico defendía que los minerales de la corteza terrestre también se reproducían. Hasta un poco antes de Marx se creía que cuando una mina se agotaba, se tapaba, volvía uno a los 100 años y los minerales de la corteza terrestre se habían reproducido. Se creía que las piedras estaban también sujetas a procedimientos de multiplicación, ¿no? Lyell, que es un geólogo, uno de los primeros geólogos, publica sus principios de geología y entonces, con mucho dolor, porque no les gustaba nada plantearse que con toda aquella revolución industrial naciente aquello pudiera tener un fin, ¿no? Pues tanto Marx como Stuart Mill dijeron que mientras el crecimiento económico estuviera basado en la extracción de materiales finitos, antes o después se toparía con los límites físicos del planeta y que, por tanto, ese crecimiento económico tendría que tener forzosamente un horizonte estacionario, ¿no? Claro, el horizonte estacionario en el siglo XIX se veía lejísimos. Era un mundo vacío en el que la revolución industrial realmente había nacido en Inglaterra, y aunque es verdad que Inglaterra ya había necesitado invadir media Asia, media África y una parte de Oceanía, no se veía como un problema el que en algún momento se pudiera topar con los límites físicos del planeta. Pero la que ejerce una transformación tremenda que tiene consecuencias, desde luego económicas, pero también culturales y políticas, es con la tercera escuela de la que os voy a hablar, que es la escuela neoclásica, que nace a finales del XIX y se perpetúa sobre todo y se asienta a lo largo de comienzos del siglo XX y que es hoy la escuela hegemónica, es decir, lo que mayoritariamente se estudia en las facultades de ciencias económicas y lo que mayoritariamente, desde luego, se estudia en las escuelas de negocio es este planteamiento de la escuela neoclásica, de las cuales yo voy a lanzar algunos de los elementos que a mí me parecen más preocupantes desde el punto de vista de la crisis ecológica y social. ¿Qué es lo que defiende esta escuela? Esta escuela teoriza, y así lo plasma en todo su cuerpo y doctrina, que de alguna manera cualquier cosa que tenga valor económico es porque se le puede asignar un precio. Es decir, se reduce el concepto de valor al concepto de precio, cosa que no había sucedido en paradigmas anteriores. ¿Qué significa o qué consecuencia tiene que reduzcamos el valor al precio? Pues que hay un montón de factores, de bienes y de productos que ni tienen precio ni lo pueden tener. ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la fotosíntesis?
¿Cuánto vale una vejez que merezca la pena vivirse? ¿Cuánto vale la regulación del clima? Todos esos bienes inicialmente no han tenido un precio asociado. Digo inicialmente porque ahora se está jugando a ponerle precio a todo, pero no tenían precio. Y como no tenían precio, no tienen valor económico. Y al no tener valor económico, directamente desaparecen del campo de estudio económico. Y se ha desarrollado una forma de construir la ciencia económica que se ha desvinculado completamente de la materialidad de la Tierra, porque reducido todo a la vara de medir del dinero, no se disponen de instrumentos que permitan ni siquiera darse cuenta de que eso se deteriora. Ahora os voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Digo que inicialmente no tenían precio porque se han hecho intentos de ponerle precio, a eso se dedica una rama de la economía que se llama economía ambiental, de ponerle precio a los bienes de la naturaleza o a sus procesos. Sabemos, por ejemplo, que se ha alimentado cara al cambio climático todo un comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, con la idea de que si se le ponían precio a las emisiones de gases de efecto invernadero, automáticamente reducirían su cantidad de forma inmediata, ¿no? Bueno, ya décadas después de haber puesto en marcha mecanismos de comercio de emisiones, lo que vemos es que este año, 2016, hemos vuelto a tener un récord mundial en las emisiones de gases de efecto invernadero. Solamente los 3 años anteriores se estabilizó un poquito fruto de la crisis económica, pero según ha ido creciendo el comercio de emisiones, también han ido creciendo las emisiones. Es decir, que no han servido para resolver el problema, aunque se ha generado un enorme motor de crecimiento económico a partir del comercio de emisiones, del cual se ha beneficiado fundamentalmente las mismas empresas energéticas que extraen petróleo y se benefician de la extracción de petróleo, de carbono, de gas natural, ¿no? Imaginaos que le ponemos precio a la capa de ozono, esa capita de gas que impiden que se filtren los rayos más nocivos del sol, los que nos generan cánceres de piel o cegueras, ¿no? Y decimos que le vamos a poner un precio inmenso, una cantidad de esas que no sabemos ni leer, ¿no? Imaginemos que se arbitra un sistema de sanciones y multas, por ejemplo, para aquellas industrias que vuelquen o viertan al medio productos químicos que deterioren la capa de ozono, las tengan que pagar. Bueno, supongamos, haciendo un ejercicio de política ficción, que van y las pagan, ¿no? El problema es que aunque yo multiplique esa cantidad que he dicho que vale la capa de ozono por 10, yo no la restituyo. El problema de asignarle valor económico es que hay bienes naturales que yo no soy capaz de restituir, que una vez que se han deteriorado no se pueden reparar. Es decir, que se puede generar cierto crecimiento económico, pero nosotros y nosotras, como especie, no necesitamos la especulación de la capa de ozono en bolsa. Lo que necesitamos es que esa capa de gas no filtre los rayos que nos enferman. Eso sucede con acuíferos, eso sucede con cauces de agua, eso sucede con la propia regulación del clima que se ejerce en el cambio climático, eso sucede con ciclos como el del fósforo, del que depende radicalmente la posibilidad de que exista agricultura. Todos esos ciclos naturales yo les puedo poner precio, pero el problema es que si se deterioran no los puedo reparar pagando. Hay cosas que son irreparables. Por tanto, aunque se le asigne un valor económico, ese valor económico no me garantiza la reposición de lo perdido, que es lo que yo necesito para mantener la vida. Hay como una separación entre bienes que cuentan en el mundo de lo económico, que está medido por la vara de medir del dinero y por lo monetario, y bienes que los necesitamos para vivir, que no es que los necesitemos para hacer crecer con ellos la economía, ¿no? Por tanto, esa reducción del concepto de valor a precio es una reducción enormemente problemática desde el punto de vista de la supervivencia de los seres humanos y también del resto del mundo vivo. Claro, esta manera de concebir el valor ha hecho también o ha mutado el concepto de producción. Si producción era acrecentar las riquezas renacientes
mientras no te cargaras la posibilidad de que eso siguiera renaciendo, por decirlo de alguna manera, ahora, cuando reducimos el concepto de valor al concepto de precio, producción ya es solo aquello que hace crecer la economía en términos monetarios. Es decir, llamamos producción a todo lo que se hace en la esfera mercantil que haga crecer la economía medida estrictamente en euros. Y esto vuelve a tener importantes problemas. Vuelve a tener problemas porque al medir toda la producción en euros ya no somos capaces de discriminar. Suele decir Jorge Rietzmann, que es de los pocos que ha hecho un poema al Producto Interior Bruto, por ejemplo, suele decir Jorge Rietzmann que al medir toda la producción en euros ya no somos capaces de discriminar entre las producciones que nos acarician y las producciones que nos aplastan. ¿A qué me refiero? Al medirlo solo en euros, celebramos, por ejemplo, la fabricación de bombas de racimo porque hacen crecer enormemente la economía, aunque el uso de esas bombas de racimo difícilmente pueda decirse que satisfacen necesidades humanas. Llamamos producción al cultivo de calabacines o al cultivo del trigo, y esos productos obviamente satisfacen una necesidad básica que es la de la alimentación. Entre una producción y otra, desde el punto de vista de las necesidades humanas, hay diferencias muy notables. Pero cuando reducimos la producción a lo que hace crecer la economía, no somos ya capaces de discriminar entre ellas. Y eso hace que se empiecen a dar los golpes de timón de orientación de la economía con la mirada extraviada solamente en la vara del medir del dinero y sin enterarte de qué te estás llevando por delante. Eso hace que se haya generado ese valor sagrado que es el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es la expresión monetaria del crecimiento económico de cualquier lugar. Es decir, cada vez que se produce un intercambio en el que hay dinero de por medio, esos incrementos de valor monetario se van sumando y periódicamente el Banco de España o el Gobierno o el Banco Central Europeo dan datos de cuánto ha crecido o decrecido la economía. Cuando la economía crece, todo el mundo se pone muy contento mirando esos valores monetarios, y cuando la economía decrece, se dice que estamos en recesión y se disparan todas las alarmas que hacen que se empiecen a aplicar políticas de recortes, de ajuste estructural y demás, ¿no? Las que ya conocemos. Claro, eso tiene enormes problemas, porque el Producto Interior Bruto, como decíamos antes, hay un montón de cosas que no considera. El Producto Interior Bruto no crece porque los ríos estén limpios, al revés. El Producto Interior Bruto, por ejemplo, creció enormemente en Galicia cuando se produjo la catástrofe del Prestige, en ese momento, porque hay que gastar para descontaminar. Y como lo único que crea valor en el mercado es el gasto, el dinero que aflora, y ese dinero no nos preguntamos si es para reparar la destrucción o si es para producir algo nuevo, es contado como producción. Que las personas estén sanas no suma en el Producto Interior Bruto, pero que estén enfermas sí, porque el negocio de la industria farmacéutica no es que la gente esté sana, sino que se perciba objetiva o subjetivamente enfermas y compre medicamentos. Luego, lo que suma como riqueza es más la enfermedad que la propia salud. La paz, entendida como ausencia de conflicto bélico, no suma en el Producto Interior Bruto, pero la guerra suma un montón, tanto por el gasto en armamento como por los procesos de reconstrucción. Como lo único que contamos es lo que pagamos por reparar, resulta que eso cuenta como riqueza, ¿no? ¿Qué más cosas no cuentan en el Producto Interior Bruto? Pues el trabajo, por ejemplo, que hacen las amas de casa. Gastaba una broma un economista clásico, ¿no? Hace ya, claro, siglos, y la broma consistía en decir que bastaría que cada inglés de la Inglaterra victoriana se casara con su ama de llaves para que de golpe descendiera la renta nacional. Porque claro, el salario del ama de llaves aparece en las cuentas del sistema, pero el momento en el que la esposa empezara a hacer gratis lo que antes hacía pagada, a pesar de producir exactamente lo mismo, eso ya no sería contabilizado como riqueza. Es decir, toda esa aportación de trabajo y energía que se hace dentro de los hogares no cuenta. Por tanto, ni la ecodependencia ni la interdependencia son tenidas en cuenta dentro de los indicadores monetarios. Y no solamente es que no las tengan en cuenta,
que no se contabilicen cosas esenciales, sino que se puede llegar a contabilizar la destrucción como si fuera riqueza. Por eso ahora mismo, por ejemplo, el otro día nos encontrábamos en el periódico con dos datos tan contradictorios como que nos digan que la economía ha crecido un 3% y nos digan que en 2016 los salarios han decrecido globalmente. Es decir, esa economía que ha crecido en el mundo de los agregados monetarios, pero ese crecimiento no refleja para nada ni a costa de qué ha crecido ni cómo se ha repartido. Y da la sensación, si han decrecido globalmente los salarios, que el reparto, pues, o más bien el crecimiento que se ha producido probablemente venga de los salarios que se han dejado de pagar, ¿no? Por tanto, cuando lo tenemos todo centrado en esa vara de medir del dinero, dejamos de enterarnos de un montón de cosas, ¿no? ¿Qué más problemas ha tenido esta forma de considerar así la economía? Pues confundir la producción con la extracción. Los fisiócratas nunca hubieran hablado de producción de petróleo, nunca hubieran hablado de países productores de petróleo, porque no es una riqueza renaciente. El petróleo se extrae y extraer quiere decir que nunca más está. Las palabras parece que son tonterías, pero somos seres simbólicos, seres que hablamos y construimos nuestra realidad con las palabras también. Y lo que sucede es que cuando hablamos de producción, por cómo se ha ido generando históricamente ese concepto, se nos va a la cabeza a aquello que se puede mantener y repetir, mientras que cuando hablamos de extracción se nos va a la cabeza a lo que ya no va a estar. Es decir, ninguna persona adulta va al dentista y dice me han producido una muela, porque te la han sacado y te has quedado sin ella, vamos, no sale otra. Pero cuando hablamos de producción, la cabeza se nos va a aquello que se puede regenerar y lo que sucede es que se aleja la idea de límites de la cabeza, ¿no? Este concepto de producción, es decir, esta mirada solamente sobre la dimensión que crea valor en el mercado, que es la monetaria, ha ido de alguna manera construyendo lo que se ha denominado el mito del crecimiento, que tiene como dos partes. Primero, la ilusión de que la economía podía crecer ilimitadamente a costa de materiales que eran finitos, y por otra parte la convicción de que ese crecimiento económico es siempre deseable independientemente de a costa de que se crezca y cómo se crezca. Luego diremos un poco a dónde nos ha llevado esto, ¿no? Un segundo elemento que tiene más que ver con la interdependencia, pero que va muy asociado de esa reducción del concepto valor solo al concepto de precio, tiene que ver también con la mutación que se ha producido en la noción de trabajo. En las sociedades preindustriales, y ojo que yo no estoy para nada esencializando las sociedades preindustriales que tenían montones de desigualdades y de problemas, pero en las sociedades preindustriales, digamos que la noción de trabajo no se reducía solo a lo que se hacía en la esfera pública. Trabajo era todo lo que había que hacer en el marco de la economía doméstica. O sea, doméstica no me refiero, obviamente, en las sociedades preindustriales a la casa nuclear que conocemos ahora, de la familia, sino que la producción doméstica era la producción que se hacía en el pueblo, con las huertas, el molino, es decir, ese marco productivo amplio, preindustrial, ¿no? Bueno, pues trabajo o labor era todo lo que había que hacer para regenerar cotidianamente la vida. O sea, entraban dentro de eso los cuidados, las atenciones a las personas que lo necesitaban, la atención a la huerta, el molino, es decir, todo lo que hacía falta para sostener la vida. Cuando a partir de la economía neoclásica y también de la clásica se reduce el concepto de valor al concepto de precio, trabajo pasa a ser solo el empleo. Es decir, pasamos a denominar trabajo solo a lo que se hace a cambio de salario. Y lo que se hace dentro de los hogares, o lo que se hace comunitariamente, por ejemplo, en una asociación de vecinos, o lo que se hace en un espacio donde la gente se autoorganiza para hacer cosas y para producir bienes y servicios, eso ya no es considerado trabajo. De hecho, por ejemplo, la encuesta de población activa denomina inactiva a una mujer que está 24 horas permanente para atender las necesidades de las personas que hay en su familia. Es población inactiva. Y eso tiene un problema grande, porque hemos construido lo que hemos llamado estado de bienestar sobre esa idea reduccionista de trabajo, que es solamente empleo. Es decir, si vamos a tener una pensión cuando seamos mayores,
si vamos a tener protección en un momento en el que precisamente no tienes empleo. Si tenemos acceso a una sanidad pública es básicamente porque de forma previa hemos participado en la esfera del mercado laboral, es decir, hemos tenido empleo. Si no lo hemos tenido, esa protección no se produce. De tal forma que esas personas que han estado toda la vida en sus casas, vamos, toda la vida, o a lo mejor han pasado 40 o 50 años de su vida atendiendo personas y cuidando cuerpos, directamente si tienen esa protección es por el vínculo con un tercero. Es decir, no es que tengan derechos de ciudadanía económica por ser personas. Los derechos de ciudadanía económica lo tenemos por ser empleados y empleadas. Y por lo que voy a contar a continuación, esa situación nos hace enormemente vulnerables. Nos hace enormemente vulnerables porque, aunque podemos reconstruir la economía para caber todos y todas, con la lógica que tenemos ahora mismo, lo que se está produciendo es una reducción de ese marco económico del que cada vez más gente a nivel global queda fuera, ¿no? Bueno, trabajar de esa manera y haber reducido de esa forma el concepto de lo económico solo al mundo de los agregados monetarios, haber creado una economía que desconoce los límites físicos de la Tierra y que desconoce otros trabajos que son complementarios a los llamados productivos. Se les suele llamar trabajos reproductivos desde hace poco, porque antes se les llamaba sus labores, porque eran de ellas, ¿no? Pero esos trabajos que ahora más elegantemente se llaman reproductivos, ¿no? Haber creído que la economía era solamente una pequeñita parte ha generado unos enormes problemas, ¿no? Ha generado intensos y enormes problemas. Es decir, por una parte nos encontramos con una situación en la que podríamos decir que nuestro modelo económico funciona, podríamos utilizar la metáfora de un iceberg. En la parte que flota por encima del agua de un iceberg, que es la parte más pequeñita, estaría todo lo que tiene reflejo en la economía. Los salarios, lo que se compra y lo que se vende, todo eso está ahí metido. Y por debajo, con un tamaño mucho más grande, como sucede en los icebergs, y sosteniendo a flote lo que hay arriba, está la extracción de cantidades ingentes de materiales de la corteza terrestre, está el uso del petróleo, está de alguna manera los ciclos naturales y está la utilización de una cantidad ingente de horas de trabajo que mayoritariamente mujeres realizan dentro de los hogares para fabricar una cosa tan imprescindible al modelo económico como es la mano de obra. Es decir, en ese espacio oculto es donde se crean las materias primas que son necesitadas arriba, que no son fabricadas ni creadas, sino que preexisten en la naturaleza, y donde el trabajo de mayoritariamente mujeres de alguna manera sostiene o fabrica la mano de obra, porque si el mercado tuviera que pagar con su propia lógica la reproducción de la mano de obra, no lo podría hacer ni de coña. Imaginaos una criatura que nace en una casa, que pasa al menos ahora mismo a lo mejor 25 o 26 años de su vida siendo cuidada, alimentada, formada en lo que sea, y cuando sale al mercado de trabajo, ¿cuánto se le está pagando ahora mismo? ¿700? ¿800 euros? ¿1000? ¿Paga eso lo que cuesta reproducir generacionalmente la mano de obra? Es que ni de coña. Es que con la propia lógica de pagarlo todo y ponerle valor a todo, el sistema no se podría sostener. Hace falta toda esa incautación de horas de trabajo gratuitos que se hacen dentro de los hogares para que lo de arriba pueda flotar y pueda funcionar, ¿no? Así, después de varios, ya 2 siglos, pero sobre todo de forma intensísima, el siglo XX, es como hemos llegado a la crisis ecológica y social. Luego, si queréis, en el debate podemos entrar más. Pero se materializa en un declive del petróleo de gran calidad, problema enorme en un mundo globalizado en el que podríamos decir que comemos petróleo, porque las producciones de alimentos ya no son ni renovables ni cíclicas, sino se han convertido en una industria dependiente de la extracción de materiales de otros lugares. Hemos llegado también a un declive y agotamiento de minerales, cuestión central, porque para poder hacer la transición de un modelo fosilista a un modelo basado en renovables necesitamos construir un montón de placas solares, de aerogeneradores y de cosas que requieren la utilización de esos minerales. Hemos llegado a un calentamiento global
que de alguna manera está alterando las reglas del juego de todo lo vivo y que obviamente como parte de ese mundo vivo nos afecta, pero hemos llegado también a un momento en el que las desigualdades se agrandan en todos los ejes de dominación, ¿no? Yo quería señalar, porque a veces yo creo que permanece esto como bastante oculto, que si la valla que ahora mismo rodea Europa o rodea España, las fronteras, no dejaran entrar ni materiales, ni energía, ni salir residuos materiales y energía que vienen de los países donde esas personas que se agolpan en la valla han sido expulsados. Si los recursos energéticos de Siria o algunos alimentos que están declinando en Siria no vinieran a Europa y no entraran, los llamados países ricos duraríamos en pie 2 meses. Porque la característica de cualquier país rico hoy es la de vivir con muchos más recursos de lo que existen en sus propios territorios. Por tanto, lo que se ha ido haciendo es hacer crecer un modelo de desarrollo que ha ido utilizando recursos cada vez más crecientes de otros territorios, generar dinámicas de empobrecimiento, expulsiones y de guerras en esos territorios, y ahora cuando empiezan a tocar los límites de forma más intensa, empiezan a generar también problemas aquí. Y empezamos a ver cómo el sur de Europa se constituye en una nueva periferia y como una especie de sudamericanización del sur de Europa, y Grecia, España, Irlanda o Portugal empiezan a ser países que quedan fuera de ese foco de privilegio, ¿no? Es decir, hay un techo ecológico que no hubiéramos debido superar y un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no se puede vivir bien. Entre ese techo ecológico y ese suelo mínimo de necesidades es donde podemos construir vida segura para todas las personas. Entramos en la parte de apuntar las líneas. El primer elemento que tenemos que tener clarísimo a nivel económico es que el decrecimiento de la esfera material de la economía, es decir, en el uso de materiales, en el uso de energía, en el uso de recursos de la tierra, no es una opción que nos guste a los ecologistas, es un dato. Es un dato. Ya hay muchas poblaciones que están viviendo con menos energía y menos materiales. Y lo que sí es una opción es cómo afrontamos ese decrecimiento de la esfera material de la economía. Si lo hacemos, y soy provocadora, por una vía que algunas personas, como por ejemplo, algunos filósofos denominan ya ecofascista, es decir, el hecho de que haya personas que están sostenidas por un poder económico, político y militar que les permiten seguir teniendo esos niveles de vida a costa de que cada vez haya más gente sobrante, o si lo hacemos por una vía justa. Yo creo que merece mucho la pena, sobre todo yo que tengo una hija, me merece mucho la pena invertir mucho tiempo en que sea por una vida razonable y justa, ¿no? ¿Y cuáles serían esas vías? El modelo económico se puede transformar radicalmente haciéndonos 3 preguntas. ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas? ¿Para todos y todas? ¿Cuáles son entonces las producciones que hacen falta? Porque no todo lo que se produce satisface necesidades, aunque haga crecer la economía. ¿Y cuáles son entonces los trabajos socialmente necesarios? Porque aunque quede súper chungo decirlo en un momento en el que hay tanto paro, no todos los trabajos son socialmente necesarios. Hay trabajos socialmente indeseables, aunque las personas muy deseables sean las que están en esos puestos de trabajo que tengan que ser de alguna manera recolocadas y tengamos que afrontar transiciones justas. En ese campo hay mucho hecho. Hay propuestas a nivel de cómo recomponer todo el modelo de producción de alimentos para que no envenenen ni a la tierra ni a las personas. Hay propuestas de transformación en el ámbito del modelo urbano para construir ciudades que no sean verdaderos sumideros de energía y materiales. Ahora mismo es la parte del consumo máxima es la que se hace en las grandes ciudades. Hay propuestas encaminadas a modificar radicalmente el sistema de transporte. Hay propuestas orientadas a construir todo un servicio o un mercado en el buen sentido de la palabra, es decir, de servicios públicos sociocomunitarios para todo el cuidado de los cuerpos en un momento en el que hay una enorme cantidad de personas envejecidas. Es decir, en el campo hay propuestas, por ejemplo, para transformar todo el mix energético a nivel estatal. Es decir, en el campo de la propuesta de la transformación del modelo económico hay importantes propuestas hechas. No es cierto que no haya alternativa. ¿Dónde nos encontramos el problema? En el poder. Porque cualquiera de estas propuestas
suponen un importante reparto de la riqueza. Importante reparto de la riqueza y las obligaciones. Y entonces o tenemos conformadas sociedades que estén dispuestas a exigir ese reparto de la riqueza, o con la lógica que tenemos más desfragmentada o más sumisa o más confiada o más religiosa de pensar de que en algún momento la economía crecerá y algo nos goteará, lo que va sucediendo es que cada vez más gente quede fuera, pero propuesta hay, ¿no? La última de las disputas, que no es la económica, pasa también por una disputa de la hegemonía cultural. Dicen algunos pensadores que si un modelo se hace hegemónico no es porque se haya adueñado del poder político o del poder económico, sino porque se ha adueñado de la forma en la que pensamos. Y una buena parte de la sociedad tenemos interiorizada una idea de riqueza, de vida buena, una idea de progreso, que es profundamente incompatible con nuestra propia supervivencia. Es una idea de vida buena y de progreso en la que parece que solamente podemos ser felices o vivir bien en la medida de que el sistema que destruye las bases de la vida nos proporcione esos elementos de felicidad, y por eso nos encontramos como constantemente toda la retórica de la creación de riqueza, de los puestos de trabajo, van sistemáticamente siendo utilizadas para conseguir sacrificar cualquier cosa, y nos paramos pocas veces a repasar todas las promesas que se hicieron, en qué se materializaron. Luego, si queréis, podemos compartir, ¿no? Es decir, que esa disputa de la hegemonía cultural es central. Y eso tenemos que hablar del concepto de libertad, tenemos que hablar del concepto de seguridad. ¿A qué le estamos llamando seguridad? Si estamos en un momento en el que hay una incertidumbre tremenda de cómo va a funcionar la economía en el futuro o de cómo van a funcionar las sociedades. De alguna manera tenemos también que pensar sobre el concepto de derechos, porque el concepto de derechos se ha construido sobre la idea de la individualidad, esa a la que nos referíamos al principio, que no existe, sobre la idea de un individuo que parece que vive solo, desconectado del resto del mundo y que es autosuficiente. Nadie es autosuficiente. Y por tanto hay derechos que tienen que ser obviamente individuales y satisfechos individualmente, pero hay otros que son relacionales. Cuando hay personas que tienen muchísimo más en el plano material de lo razonable, como hay límites físicos, hay otras que quedan fuera de ese espacio. Y entonces todo aquello que de ninguna manera pueda ser universalizable deja de ser, desde mi punto de vista, un derecho para convertirse en un privilegio. No todas las personas del planeta podrían comer carne 5 días a la semana, no hay tierra para ello. Por tanto, comer carne a lo mejor 5 días a la semana no es tanto un derecho como un privilegio, que es necesario de alguna manera reducir para que otras personas quepan. Y nos va mucho en esa reducción, porque en la medida en la que no se haga, lo que viene sucediendo es que las personas empobrecidas y saqueadas, desde luego, no se van a quedar en los sitios donde están. Es obvio, no lo haríamos ninguno ni ninguna de nosotras. Si de repente en la península ibérica no se hace nada y se queda el sur y el este del país sin una gota de agua, no podremos vivir aquí y tendremos que buscar espacios donde estar, que es lo que está haciendo mucha gente que ya ha perdido su hábitat o ha perdido su forma de vida. Por tanto, nos va mucho en adoptar esas formas más cooperadoras e interiorizar esas dinámicas de aprender a vivir con menos material y aprender a vivir con menos quien más tiene. Es decir, hay personas a las que no se les puede pedir que vivan con menos porque no tienen ni los mínimos. Es decir, que estamos hablando obviamente de una redistribución de la riqueza. Yo ya termino. Quiero compartir con vosotros y vosotras una cosa que leí, que a mí me encantó y que resume bastante de lo que os quería plantear, ¿no? Enrique Telló y Cristina Carrasco, que son un historiador ambiental y una economista feminista, hace años, en un artículo hace 2 o 3 años, escribieron una relectura que a mí me encantó del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y como son amigos y a mí me parecía que le faltaba algún detalle, les pedí permiso para complementarlo y me dijeron que sí, ¿no? Si os acordáis, ese primer artículo, enunciado en 1948, dice algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros.
Si miramos desde el punto de vista de esa ecodependencia e interdependencia invisibilizada, ese artículo debiera decir algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre y podremos llegar a ser libres iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad ingente de atenciones, de cuidados, de conocimientos y de afectos que deben ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotados de conciencia y razón que nos permita vivir fraternalmente las unas con las otras, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos que compartimos con el resto del mundo vivo y que estaremos obligados a conservar. Es más largo, pero a mí me parece que expresa de una forma muchísimo más clara lo que es el marco de los derechos interrelacionados y ese marco de sostenimiento inevitable de la ecodependencia y de la interdependencia si queremos ser una especie que siga habitando de una forma justa, antipatriarcal, ecológica y muy, muy alegre en esta tierra que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yayo, y directamente abrimos el debate a todos los que estamos aquí como asistentes, con lo cual vais levantando la mano y os vamos dando desde la mesa la palabra. Un momento. El tema ese del exceso de la población mundial, de que cada vez somos más, de que ahora mismo somos 8.000 millones y al ritmo que vamos creciendo vamos a llegar a ser 10.000 en cuestión de 50 años, es una cosa que no sé si ha llegado a tocarlo directamente, no, ¿verdad? Pero que para mí me preocupa mucho. Por ejemplo, China son 1.500 millones. Hasta hace pocos años estaba la cultura suya, era tener solamente un hijo. Ahora mismo ya se está abriendo a 2 hijos y esto va a más. Entonces, cuando esos países que están siendo emergentes, que tienen una capacidad de contaminar muy alta, porque China ahora mismo está contaminando y produciendo a todo trapo, encima empieza a tener 2 hijos en vez de 1, se meten de 1.500 millones en 3.000 millones así en 4 días. Eso hace que cada vez requiramos más recursos y vaya todo evolucionando más rápido, porque ellos tampoco es que tengan una conciencia ahora mismo de ecológica poca. Entonces, claro, eso no lo has comentado y era un poco consultártelo, ¿vale? Antes de que conteste Yayo, vamos, para ser más ágiles, había dos palabras más. Una, el suéter rojo y otra sí la columna, el de suéter negro. ¿Qué hay? Buenas tardes. Primero felicitarte por la conferencia, que está muy bien, ¿eh? Y segundo, la pregunta ya la he hecho, una de la que iba a hacer, que era justo la de la demografía y si la misma lógica en la que estamos inmersos en el consumo no conlleva al crecimiento poblacional como consumidores y como mano de obra, con lo cual quizás habría que hablar si hay que establecer, como entiendo yo, en cualquier sostenibilidad una capacidad de carga, incluida la de los humanos. Y después la de los procesos de intensificación, porque ha incluido, digamos, una bandera que se quiere irme ahora mucho, que es el del consumo de la carne, y diría que esos procesos de intensificación en cualquier punto que toquen al final son un problema, y es que aunque comas verduras, pues tenemos aquí la fábrica de lechuga del campo de Cartagena, y que producidos de esa manera, pues para abastecer el mercado, pues nos fastidian el Mar Menor, los acuíferos, lo que sea, ¿no? Entonces, pues esa era la otra pregunta, de los procesos de intensificación que también van implícitos con el consumismo, con el productivismo y demás. Hola, buenas. Gracias por la conferencia. Mira, yo me gustaría llevarlo un poco al orden del conflicto. Has hablado de diferencias de poder y has hablado de que hay un poder hegemónico, que es evidente, y has propuesto unas soluciones, o nos has dicho que se proponen soluciones, pero no se nos ha dicho quién propone esas soluciones. Entonces, lo que me gustaría saber es quiénes son, cómo se organizan y qué estrategias. No sé si has
reflexionado sobre esos asuntos y qué estrategias siguen. Muchas gracias. Contesta ya, mientras viene el micrófono y volvemos a coger palabras. Sí. A ver, cuando en el año 72 se publicaba el informe Meadows sobre los límites al crecimiento, ellos ya decían que era inviable el crecimiento de una población y de sus consumos en un planeta que tenía límites físicos, ¿no? Es decir, si decíamos al principio que ni un bosque de robles, ni el tamaño de una ciudad, ni el conjunto del metabolismo económico puede crecer ilimitadamente, desde luego la población humana tampoco, y menos con estas pautas de consumo, efectivamente, ¿no? Cuando hablamos del tema poblacional, yo creo que además, y vosotros lo habéis planteado, ambos lo habéis planteado un poco en esa línea, ¿no? Yo creo, y yo coincido con ella, es decir, tenemos que plantear el tema poblacional a la vez que se habla de los consumos y de la huella ecológica, porque si no tiene un problema enorme. O sea, ahora mismo aproximadamente un 13% de la población mundial están utilizando, en términos de materias primas y de apropiación, digamos, de la producción primaria neta de la naturaleza, están utilizando del orden de un 86% de los recursos. Y al contrario, es decir, tenemos a una parte mayoritaria de la población, un 80 y tantos %, que de alguna manera utiliza solamente un 12 o 14% de los residuos, de los productos, de las producciones de la tierra. Claro, se da la paradoja de que son precisamente los países donde hay más natalidad, que son ahora mismo los más empobrecidos, los que menos recursos utilizan. Para eso es muy útil ver el concepto de huella ecológica. La huella ecológica lo que hace es calcular en unidades de superficie terrestre, a partir de unas modelizaciones matemáticas, la cantidad, digamos, de territorio que hace falta para sostener un estilo de vida. Si toda la población del planeta viviera ahora mismo como la media de una persona española, nos harían falta 3 planetas. Como la media de una persona noruega, 4. Como la media de una persona de Kuwait, 12. Como la media de una persona de Estados Unidos, casi 6. Y tenemos un planeta parcialmente agotado. Luego, hablar de huella ecológica per cápita, sabiendo que además lo de per cápita esconde tremendas injusticias y desigualdades, ¿no?, es importante, porque si no, lo que se nos va, y hay discursos, luego entraré cuando digas en quién propone soluciones, si hay discursos que van en esa línea, lo que se viene a plantear es que los responsables de la sobrepoblación son precisamente aquellos países africanos, que son los que no inciden, que aunque ahora mismo desaparecieran del planeta, no se resolverían los problemas, digamos, en términos materiales, ¿no? Entonces, eso es muy importante plantearlo. Si yo ahora mismo os preguntara cuál es el país más densamente poblado del mundo, ¿cuál creéis que es? Bueno, es una bromita que os voy a gastar, pero bueno, el país más densamente poblado del mundo ahora mismo es el Vaticano. Y se supone que no se reproducen, ¿no? Los países más densamente poblados del mundo ahora mismo son Países Bajos, Bélgica, Holanda, Inglaterra, es decir, los países ricos que tienen una enorme cantidad de población cuyos recursos naturales en ese lugar llevan muchísimo tiempo agotados, es decir, que tienen esas huellas ecológicas altas y son dependientes de otros lugares, ¿no? Luego, el tema de la población va directamente relacionado con los estilos de vida y con los niveles de consumo. Esto no quiere decir que una población de 10.000 millones de personas sea deseable o que a veces, como dicen algunos datos, se podrían producir alimentos para el doble de los que somos. Es un disparate, es un disparate. Pero a la hora de abordar la cuestión poblacional nos tenemos que dar cuenta que donde tenemos un problema grave es en los países enriquecidos, porque incluso la alta esperanza de vida, que es, yo no voy a ser como Christine Lagarde, que decía que era un riesgo financiero, ¿no?, pero la alta esperanza de vida también comporta un enorme consumo material, es decir, los últimos años de vida de muchas personas requieren un enorme consumo material porque a veces se prolonga la vida pues en unas condiciones muy duras para las personas y que requieren pues mucho apoyo de tipo material. Quiero decir que el problema del incremento poblacional ha venido más sobre todo porque la gente nos morimos mucho menos
que porque nazca mucha más gente, que de hecho se está reduciendo la natalidad incluso en los países africanos o donde fuera con respecto a años anteriores, ¿no? Este es un primer elemento. En el tema de China, por ejemplo, claro, el problema es que bueno, China tiene un modelo productivo absolutamente loco, despilfarrador y terrible en el plano de lo ecológico. No sale mucho, pero los movimientos ecologistas chinos son súper fuertes y están integrados fundamentalmente por obreros y obreras. Es decir, como nació nuestro movimiento obrero aquí en Inglaterra, personas que viven en lugares donde respirar te envenena, es decir, es que respirar se convierte en estar esnifando porquería todo el día, y las personas luchan por sus condiciones laborales y también por las condiciones físicas de las ciudades en las que viven, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que el crecimiento de la economía china viene también en buena medida porque se ha deslocalizado toda la producción allí y la mayor parte de lo producido en China es consumido aquí. Es decir, se ha convertido como en la gran fábrica del mundo, y si eso se estuviera produciendo localizadamente, digamos que los consumos y los impactos los tendríamos también aquí, ¿no? El tercer elemento que tiene que ver con la demografía, es decir, yo creo que efectivamente hay que buscar vías de contención también de la propia población humana, y ahí el problema que nos encontramos es que las vías de contención impuestas de población humana siempre han sido propuestas súper dañinas y agresivas con los cuerpos de las mujeres. Es decir, esterilizaciones forzosas, productos químicos a saco, o políticas de un único hijo, que en el caso, por ejemplo, de algunas sociedades como ha sido la China, ha conducido a que haya habido un montón de abortos selectivos femeninos, porque las líneas, digamos, de herencia en el medio rural o las líneas de organización social vienen por la transmisión masculina, ¿no? Entonces, ese elemento hay que tenerlo en cuenta, y lo que sí que es cierto es que en cualquier lugar en donde las mujeres tienen control sobre su propia fertilidad y su propia reproducción, los niveles de natalidad disminuyen. O sea, esa es una regla que se ve en todos los sitios donde se ha producido. Es decir, las mujeres no desean voluntariamente, salvo que estés en unas situaciones de pobreza extremísima, no desean parir 12 hijos. Es decir, y lo que sucede es que en cuanto tienes un poquito garantizados los niveles básicos de alimentación y de acceso a recursos, esos niveles bajan. Es decir, que históricamente las poblaciones se contuvieron ajustando las propias capacidades de carga en el territorio, ¿no? El problema viene porque la capacidad de carga de algunos territorios está completamente excedida porque vienen recursos de muchos otros lugares. Yo creo que, por ejemplo, economías más relocalizadas, economías que de alguna manera estén obligadas a vivir con lo que existe en sus propios territorios, lo que harán será ir conteniendo poco a poco e ir acompasando, digamos, esas formas de vida, que esto no tenemos tiempo de meternos, pero si nos metiéramos encima con la crisis de cuidados, quiero decir, con el hecho de qué vamos a hacer con toda la población mayor en el marco de unas políticas públicas que recortan en ley de dependencia, que recortan en el cuidado de personas en residencias y tal, y con unas pirámides demográficas invertidas. Es decir, yo tengo una hija, estoy separada de su padre y me llevo súper bien, su padre tiene pareja, yo también la tengo, el pobre, a la desgraciada mía le toca cargar con 4. Y como alguno de sus tíos tampoco tiene hijos, pues le tocará cargar con alguno más. Lo que quiero decir con esto es que la pirámide demográfica invertida y las lógicas de un mayor envejecimiento de la población hace que esa parte de la interdependencia física, por la vía tradicional de la mujer con la pata quebrada en casa, es imposible, aparte de que nosotras no nos dejemos tampoco, pero no es posible. Entonces, todo eso también hay que pensarlo, ¿no? El tema de los procesos de intensificación, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, y además ahí sí que hay un campo de actuación importantísimo, ¿no? El otro día Óscar Carpintero, un economista ecológico, contaba en una charla que yo me quedé flipada, le tengo que pedir de dónde lo ha sacado, contaba que un bocado de 10 gramos de carne industrial equivale a 103 metros cuadrados de superficie de tierra. Un bocado de 10 gramos. Eso, por una parte, pone de manifiesto la locura de sistema productivo industrial que hemos creado, tan ineficiente,
pero por otra parte da una señal de esperanza. O sea, nos podríamos quitar muchos bocados de 10 gramos de carne. Es decir, yo no soy vegetariana, o sea que no es que esté haciendo aquí apología del vegetarianismo, pero creo que aprender a vivir con menos carne, que por otra parte es lo que nos dicen todos los médicos, y carne más sana, producida de otra manera, puede ser mejor para las personas y desde luego hacer disminuir de una forma importantísima los impactos sobre la tierra, ¿no? Y en lo que tú señalabas de los modelos de producción intensificada agraria también, porque cuando produces de forma intensiva, aparte de que esquilmas acuíferos y terminas de alguna manera agotando la gallina de los huevos de oro, necesitas, por ejemplo, pesticidas y fertilizantes, fosfatos y nitratos, que en el caso, por ejemplo, de la economía española, vienen fundamentalmente de la zona del Sáhara y de Argelia, es decir, donde hay importantes problemas también de extractivismo y de derechos humanos por la extracción no solo nuestra, sino también de otros países llamados ricos, pero además una acumulación bestial de procesos de contaminación que luego no sabemos qué hacer con ellos. Y unas dinámicas también de explotación del trabajo humano, en donde hay algunos que sí que pueden generar unos tremendos beneficios, pero en toda la cadena intermedia hay muchas otras personas que están en unos niveles de explotación brutal. Es decir, yo estuve no hace mucho en Huelva y vi mujeres ucranianas recolectando con pañal, porque no paran, como cobran a destajo y no están dadas de alta, no quieren parar ni para hacer pis. Es decir, que las formas de trabajo que se dan en algunos lugares difícilmente se puedan decir que sean trabajos o empleos que generen de alguna manera la posibilidad de vivir bien. Es decir, y de hecho tenemos ahora mismo ya en España montones de personas con empleo que siguen siendo pobres porque las condiciones laborales ya no te permiten librarte de la precariedad o librarte de la pobreza, que era la función que tenía el trabajo, ¿no? Por tanto, ese acompasamiento o esa reconstrucción del modelo económico que no esté basado en la intensificación de la utilidad, la naturaleza es central, hacerla además rapidísimo, porque cuanto más tiempo pase, menos posibilidades de transición o de cambio vamos a tener. Es decir, que ahora ya son difíciles y están muy comprometidas, ¿no? Pero de alguna manera tenemos todavía capacidades de apoyo y de trabajo y de posibilidad de construir otras formas organizativas que permitan que nosotros y nosotras y nuestros hijos e hijas no se vean abocados a tener que vivir en un mundo cada vez más competitivo, ¿no? Y esto lleva a las partes, que era lo que decías del conflicto, que es fundamental. Mira, a mí una cosa que me da una rabia tremenda es que el análisis, yo no he podido hacerlo exhaustivamente, pero el análisis de la crisis energética y de materiales, el análisis del calentamiento global, de la pérdida de biodiversidad, de los conflictos por el agua, es un análisis que ahora mismo está en el centro de la agenda del Foro de Davos, de la OTAN, de la OCDE, también de ONU, de forma mucho más ratificada, del Fondo Monetario Internacional. Es decir, todos esos organismos tienen el análisis hecho. La cosa es cómo se resuelve. Si se resuelve por una vía, decía el otro día el Fondo Monetario Internacional que sería partidario, decía, de activar una renta básica universal, porque como es consciente, decían ellos, que en muy poco tiempo va a haber muy pocos puestos de trabajo que otorguen unas condiciones razonables y va a haber mucha gente, es que la denominan así, población sobrante, no dicen sobrante del planeta, dicen sobrante del mercado laboral. Pero en un mercado laboral y en una construcción de sociedad donde solo te entra la renta por vía del mercado laboral, en realidad es población sobrante. Entonces, para que no haya conflicto social, das una renta básica y mantienes más o menos calmada la población y sigue funcionando el sistema para lucrar a unos pocos, ¿no? Eso es lo que está planteando, pero que lo tienen escrito así, o que lo podéis ver cualquiera, ¿no? La OTAN, por ejemplo, analiza que se van a producir un montón de problemas de disturbios y de migraciones forzosas por causa del cambio climático, que va a haber intensas luchas por el agua y se proponen, los ejércitos se autoproponen como los que están mejor posicionados para ser especialistas del caos, dicen, ¿no? ¿Y qué pasa en el otro lado? Pues que las personas que están hablando de igualdad, de vía emancipadora,
que están hablando de alguna manera de la capacidad de construir vidas y de reparto de la riqueza, están a por uvas de todo el tema del análisis de la crisis ecológica. Es decir, están todavía con la mentalidad de que hay que hacer crecer la economía como creció entre 1940 y 1970, en los 30 gloriosos, y generar, fruto del excedente económico, bienestar para todos y todas. Es que ni hay equilibrio de fuerzas ahora mismo para eso, y además no hay posibilidad de hacer crecer la economía como creció entonces, porque ya no quedan los minerales, la energía y los productos que hubo en aquel momento. Necesitamos apostar por ese cambio de metabolismo económico radical, que es viable, que es posible, que es urgentísimo y que tiene que estar basado en un reparto de la riqueza claro. Pero las mayorías sociales están mirando lo que dice el foro de Davos o están mirando lo que dice el poder económico y no están mirando, es decir, no estamos generando un plan B que lo que haga sea poner en el centro la vida y las condiciones de vida de la gente. Gracias, Yayo. ¿Más intervenciones? ¿Más palabras? Bueno, yo también quería felicitarte por tu conferencia, que realmente me gustó mucho. Y quería ver si soy capaz de expresar lo que quiero decir. A ver, yo quería hacer alusión hacia lo que hablabas de los cuidados y la mujer y el papel del movimiento feminista en ese tema, y me explico. O sea, uno de los grandes avances, ¿no?, del movimiento feminista es el acceso al empleo de las mujeres, ¿no? Y eso es algo que ya creo que es irrenunciable, asumido por la derecha, por la izquierda, por todos los lados. Pero es cierto que a veces ese acceso es a costa de que sobre todo las clases medias por los cuidados requieren en mujeres del tercer mundo, mujeres de menos poder adquisitivo, en inmigrantes y en otra gente. Entonces, frente a eso hay nuevos planteamientos, a veces dentro del movimiento feminista, por ejemplo, con la maternidad. Sabemos que es un tema discutido, debatido. Para la gente de mi generación nos cuesta a veces entenderlo porque hemos luchado por esos temas. Entonces, ahora hay una vuelta, pues la mujer, precisamente porque los niños necesitan cuidados, a la maternidad en la casa. Se deja uno el empleo, claro, es un acceso para unos determinados niveles, pero es mayoritario. Entonces, eso es lo que yo quería plantear, las nuevas vías o el nuevo feminismo que tú planteas, cómo se recompone todo ese tema. Vale, gracias. ¿Alguna intervención más? Así que mejor en grupos. Por aquí, Patricia, por aquí. En una ocasión, leyendo el libro de Carlos Taibo, Colasso, él hacía alusión a un término que se llama algo así como sociedad de transición. Quería que diera usted su opinión de las sociedades de transición, si sean viables en una sociedad como la que vivimos, tan globalizada y con una dominación tan hegemónica del capitalismo. ¿Y una tercera pregunta o intervención? Si no, ya pasamos a contestar. Por aquí, venga, la tercera. Y ya le damos la palabra a ella. Hola, buenas tardes. Usted ha hablado de trabajos que son económicamente valorados porque generan riqueza económica, pero que socialmente y ecológicamente son todo lo contrario. ¿Podría darnos un ejemplo, por favor? Gracias. Bueno, a ver, yo coincido bastante con lo que estabas planteando en torno al tema de los cuidados, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ha sucedido? Una buena parte del feminismo, obviamente, lo que ha hecho ha sido salir con todo el derecho del mundo al espacio del empleo remunerado, que es el único que te otorga iguales derechos, bueno, iguales, relativamente iguales, pero bueno, derechos económicos y sociales, y que te permite estar en el espacio de valor, que es el espacio público, el espacio en donde se toman las decisiones y se juega la economía, como decíamos al principio, ¿no? Pero lo que ha sucedido es que mayoritariamente en ese proceso de salida de las mujeres al espacio público no se ha producido el camino equitativo inverso, es decir, los hombres no han entrado mayoritariamente a asumir todas las tareas de cuidados que no se pueden dejar de hacer. A eso es a lo que el feminismo le ha dicho que han aparecido las dobles y triples jornadas.
que además se han visto agravadas con el hecho de cambios sociales que se han producido y que hacen que haga falta más tiempo de trabajo de cuidados, porque hay más personas envejecidas, por cómo ha cambiado el modelo de ciudad, porque ya no hay redes comunitarias, por ejemplo, vecinales, como las que te dejaban cuando eras pequeña en casa de la vecina, sobre todo en el marco de la ciudad, porque el curro es precario y no le puedes ni plantear a tu jefe que no te quedas más tiempo, que no te paga porque tienes otras cosas que hacer. Es decir, hay menos tiempo para cuidar y más necesidad de tiempo de cuidados. En una sociedad patriarcal, donde los hombres no han asumido corresponsablemente la tarea de cuidar. ¿Cómo se ha resuelto eso en nuestras sociedades? Por dos vías. Una ha sido la aparición de las abuelas esclavas, es decir, un montón de abuelas que le quitan parte del curro de cuidado de nietos a sus hijas, y por otro lado lo que tú estabas señalando, un mercado de trabajo que siempre ha sido migrante. Primero eran las chicas que venían de los pueblos a servir a la ciudad y ahora migrantes, es decir, si pusiéramos aquí el mapa de procedencia de las materias primas que sostienen el metabolismo económico y el mapa de procedencia de una buena parte de las mujeres que cuidan a las personas más vulnerables, veríamos que vienen de los mismos sitios, ¿no? Es decir, que se construye eso que el feminismo ha llamado cadenas transnacionales de cuidados que siguen reposando mayoritariamente sobre los hombros de las mujeres, en donde la subordinación patriarcal se une en muchos casos, cuando es trabajo pagado, a una subordinación de clase, porque son mujeres racializadas, migrantes y pobres las que terminan haciendo una buena parte de los trabajos de cuidados, ¿no? Claro, para mí, desde mi punto de vista, la clave es la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados y pasa por propuestas que se hacen en el mercado laboral de decir permisos de paternidad obligatorios e intransferibles. Es decir, tenemos que socialmente obligar a que ellos también se ocupen del trabajo de cuidados. Servicios sociocomunitarios que puedan hacer que haya mujeres que, si no quieren cuidar a una persona en concreto, no cuiden. Porque claro, el cuidado es una palabra muy bonita, pero el hogar es muchas veces como la gran corporación del patriarcado. Hay mujeres que son asesinadas en sus casas. Y hay mujeres que a día de hoy están teniendo que cuidar a personas que la han maltratado, o a un padre o a una madre con el que han tenido una relación de aquella manera. Es decir, la sociedad tiene que garantizar el derecho a ser cuidado cuando lo necesitas, pero tiene que también garantizar a las mujeres que no estén obligadas a cuidar si no quieren cuidar a alguien en concreto, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas el feminismo lo trabaja. Yo creo y comparto contigo que hay una mirada en algunas mujeres jóvenes que son feministas, que vuelven a reclamar como una maternidad más esencializada, ¿no? Yo no la comparto, es decir, pero no la comparto yo como Yayo. Cuando fui madre elegí una forma de crianza y creo que debemos de construir sociedades donde cada mujer individualmente pueda elegir la forma en la que quiere criar, pero que no haya nadie que se vea obligada a dar el pecho más tiempo del que quiera darlo, que no haya nadie que se vea obligada a practicar determinadas formas de crianza que se llaman natural. No hay crianza natural o no natural. Es decir, hay modelos de crianzas que son tan naturales como sociales, y lo que debemos tener, creo yo, y desde mi punto de vista, son formas de crianza elegidas, la que cada cual quiera vivir, ¿no? Por el otro lado, hay personas que querrían estar con sus hijos e hijas a lo mejor los primeros años y tampoco pueden porque el mercado no se lo permite. Es decir, que al final las maternidades terminan siendo muy normativas, como han sido siempre en todos los momentos, y para mí la clave está en la corresponsabilidad. Es decir, el problema no es cómo las mujeres se organizan para criar o para cuidar. El problema es cómo la sociedad se organiza para cuidar o para criar, porque no es un trabajo que tenga que ser solo de mujeres. O sea, las mujeres no somos las únicas que tenemos que garantizar la reproducción cotidiana de la vida. Ellos también tienen que hacerlo, ¿no? Ellos también tienen que hacerlo, y ahí nos encontramos con que es más fácil, quizás, si hay voluntad política, de actuar en el espacio público y en los servicios públicos, y es mucho más difícil entrar en donde está el corazón de la bestia, que es la familia nuclear, que es donde se sostiene la desigualdad en su estado más brutal, ¿no? El tema de las sociedades en transición,
A ver, yo conozco algunas experiencias de sociedades en transición que son muy interesantes y de diferente naturaleza, ¿no? Ciudades en transición, experiencias agroecológicas en lugares donde se han tratado de conectar el campo y la ciudad de una forma más interesante, experiencias también de modelos de crianza y de cuidados compartidos entre hombres y mujeres, a lo mejor en un barrio. Es decir, conozco bastantes experiencias que son de interés, ¿no? ¿Esas experiencias una a una cambian un modelo universalmente globalizado? Pues probablemente no. Pero son enormes experiencias que se constituyen en laboratorios donde pasan dos cosas muy interesantes. Primero, que exploramos otra forma de hacer las cosas, y segundo, que nos hacemos fuertes. Porque para poder construir ese movimiento que confronte y conflictúe, necesitamos adquirir poder y experimentar el éxito, saber qué hacer haciendo las cosas de otra manera, podemos ser diferentes, ¿no? Y luego, por otro lado, a mí me parece muy estéril, y yo lo he discutido, vamos, con Carlos y con algunas otras personas, Carlos yo creo que está bastante de acuerdo, ¿no? Pero me parece muy estéril hablar del cambio del modelo completo. Es decir, al final, los procesos de extractivismo de materiales, la destrucción de los ríos, los procesos que directamente deterioran la vida de las personas, se construyen en lo local. Ahí están también las resistencias, ahí hay muchas posibilidades de construir vidas diferentes. Y yo no pensaría tanto en la necesidad de cambiar el modelo global, porque si pienso en eso me agobio mogollón y pienso que nada es posible, sino en la cantidad de procesos que tenemos alrededor que funcionan y que permiten generar vidas cotidianas razonables para las personas. O sea, si hasta en un campo de refugiados hay personas que se siguen amando, hay personas que se siguen cuidando, ¿cómo no vamos a ser capaces de nuestros contextos más cercanos también construir vida cotidiana diferente? Esa es una gran aportación del feminismo. La idea de que lo personal es también político, la idea de que lo que pasa en la vida cotidiana transforma también las relaciones políticas. Por eso los proyectos de cualquier tipo de transición, cualquier espacio en donde se junte gente a hacer algo en la buena dirección, a mí me parece una buenísima noticia, ¿no? Y los ejemplos de trabajos que son socialmente indeseables, pues por ejemplo ahora mismo la extracción de carbón es un trabajo absolutamente indeseable, aunque haya que proteger contra viento y marea a las personas que están en las minas, porque las personas que están en las minas han pagado con su salud generacionalmente la construcción de un modelo industrial que ha resultado ser nefasto, pero cuando ellos estaban trabajando allí eso no se sabía. Y por tanto, esa gente que ha puesto tanto tiene que ser radicalmente protegida. Es decir, y el dinero público que se reclama para que siga la actividad minera, que sea dinero público que vaya directamente a sostener pensiones vitalicias si es necesario para todas las personas que están en las minas. Hay personas que están robando todos los días en las instituciones que tienen pensiones vitalicias, pues démoselas a las personas mineras o démoselas a determinados modelos de producción automovilística que tienen que decrecer, y sin embargo vayamos fortaleciendo esos otros espacios de creación de empleo que tienen que crecer, ¿no? Bueno, podría haber, o sea, hay además algunos de esos que es que, sí, me callo, pero... Sí, es que como son menos cuarto... Una o dos palabras más. Por eso, eso iba a decir. A ver, si somos capaces de hacer preguntas telegráficas y ya yo contesta de forma telegráfica, damos un par de palabras más. El tema de las grandes multinacionales que están yéndose a paraísos fiscales y que no están pagando ni una pequeñísima parte de todos los beneficios que reciben, y las grandes fortunas en España, en el resto del mundo, sobre todo, que están haciendo lo mismo, que están pagando muy poquito y no están aportando todo lo que están recibiendo. Vale, eso es algo que políticamente se va viendo cada vez más, pero nadie le pone el cascabel al gato. Me parece que les ponen una multa de 100.000 euros, no sé qué, pero realmente el día que ellos aporten todo lo que tienen que aportar, que no den limosna, no, que sean impuestos justos, tampoco abusivos, pero un impuesto justo, y que los paguen de verdad, que no nos engañen, porque es que lo estamos viendo claramente, y con ese dinero se podrían conseguir unos servicios públicos mucho mayores
tanto a nivel de guarderías para niños pequeños, que tú libremente, si te tienes que ir a trabajar, poder tener una guardería pública barata o gratuita, o una residencia de ancianos, si tú no puedes cuidar a tus padres momentáneamente, pública, que no tengas que pagar nada por ella. Ya está, no me rollo. ¿Alguna más para cerrar? Cari. Vale, muy telegráfica. El tema de la renta básica universal, eso no puede ser telegráfico. Puede ser telegráfica yo preguntándolo, ¿qué es eso de que el Fondo Monetario Internacional propone? ¿Estamos hablando de lo mismo? Claro. Vale, solo era constatar que no hablamos de lo mismo. Gracias. A ver, intento ser súper telegráfica. A ver, en un planeta que tiene límites físicos, si hay quien acumula mucho más de lo que le corresponde, la única opción es quitarle parte de lo que le sobra. Y eso se llaman impuestos, se llama redistribución radical de la riqueza y se llama cuestionar un modelo de propiedad obscena, ¿no? Porque si no es así, es imposible que no haya personas que queden fuera del sistema. En cuanto al tema de la renta básica, hay una propuesta de renta básica que es sobre la que trabajamos los movimientos que somos emancipadores, que pasa de alguna manera por el hecho de tratar de desconectar la satisfacción de las necesidades de la obligación de tener empleo remunerado, ¿vale? Entonces, esa propuesta de renta básica yo creo que es interesantísima, que no discrepa tanto de la propuesta de trabajo socialmente garantizado y que además hay que revisarla con mucho cuidado desde el punto de vista feminista, porque podría haber una renta básica que dé a cada uno algo, pero con todas las mujeres teniendo que hacer toda la parte de trabajo de cuidados que no se pueden dejar de hacer. Luego hay que repartir la renta básica y hay que repartir el trabajo de cuidados, ¿no? Creo yo. Y la renta básica de la que habla el Fondo Monetario Internacional es en una especie de paguita que se le dé a la gente que no quepa en el sistema para que no proteste mucho. Son dos cosas radicalmente distintas. Pero es importante distinguir entre ellas, porque esto es como lo de la economía verde, que te meten capitalismo verde a saco, disfrazado de economía verde, o te meten renta básica, que es como un mecanismo paliativo para que te aguantes con un expolio todavía mayor, disfrazándola de la otra renta básica que se está proponiendo para paliar la pobreza, ¿no? O para redistribuir la riqueza, mejor dicho. Bueno, pues paso a Patricio. Solamente el apunte, bueno, aparte de agradecer a Yayo a todos vosotros, es que hay una serie de publicaciones que además son muy divulgativas, que se dejan leer y entender, y son además súper interesantes, o sea, son bastante apasionantes de lectura, donde podemos seguir disfrutando de Yayo, en este caso con la palabra escrita. Sí, además hay otras conferencias suyas en YouTube, hay de todo. Bueno, aparte de agradecer a Yayo, que merecía claramente la pena escucharla, agradecerle su inteligencia y su generosidad, quiero deciros que ahí fuera, ahí en el mostrador de salida, hay un papelito de esto de Cartagena Piensa para aquellos que queráis recibir información de las actividades del programa y que no las tengáis por esta vía. Podéis dejar vuestro correo y nos comprometemos a informaros. Y deciros también que la semana que viene la siguiente actividad del programa Cartagena Piensa es un debate sobre maternidad subrogada, vientres de alquiler, el debate moral, que así se llama, que hacemos en el Soldadito de Plomo el día 29, jueves a las 8 de la tarde. Gracias.